Dios es maravilloso. Voy a invitarlo a usted a que abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar viendo algunos pasajes. A mí me gusta enseñar con la Biblia y tenemos que andar por varios pasajes. Gloria a Dios. Si alguien quiere ver el tema se trata del arrebatamiento y la venganza de Dios. ¿Están conmigo? El tema es el arrebatamiento y la venganza de Dios. Y voy a hacer énfasis principalmente en la venganza de Dios. También se conoce en la Escritura como el día del Señor. Dios es bueno. Él le ama a usted. Y Él quiere bendecirlo. Y Él quiere prevenirnos a nosotros para el gran momento. Para el día de Cristo. Gloria a Dios. Espero que usted esté atento para que no se confunda, ¿verdad? Porque una cosa es el día de Cristo. El día en que Cristo viene por la iglesia. Y otra cosa es el día de la venganza de Dios o el día del Señor. ¿Estamos? Dios es bueno. Vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Están conmigo? Vamos a leer, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Amén. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura y hay una palabra que impacte su vida, usted puede decir amén, gloria a Dios? A mí no me molesta. Dice verso 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios es bueno, amén. Y Dios nos motiva a nosotros para que nos edifiquemos unos a otros y nos motivemos unos a otros, amén. La iglesia somos un conjunto de personas, ¿verdad?, que conformamos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es en nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cada uno de ustedes es importante para el reino de los cielos. ¿Sabe que por un tiempo yo creía eso que decían que nosotros no somos importantes para Dios? Y yo le digo a usted hoy, usted es importante para Dios. Porque Dios no tiene lo que usted tiene. Usted tiene bastante carne y Dios no tiene carne. Entonces Dios lo necesita a usted para llevar el evangelio a otros. Amén. ¿Me explico? Porque si Dios le hablara directamente a alguien ahí en el parque, cae de patas arriba, ¿verdad? Pero entonces, por eso Dios es tan sabio, ¿verdad?, que lo utiliza a usted y a mí para que podamos hablarle a otro y llevar el evangelio de las buenas nuevas. Dios es glorioso, amén. Entonces, tenemos ahí que el propósito de todo esto es que nosotros entendamos a quién es que nosotros seguimos. Somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Un día Él vino a mi vida, dígalo conmigo, dígale, Jesús un día vino a mi vida. Dígalo, usted se anima a decirlo.
No me diga que usted fue a Cristo. Yo no puedo decir que yo fui a Cristo. No, no, Cristo vino a mi vida. Porque yo no quería nada. No creo que aquí todos andábamos detrás del Señor. No, no, no. No queríamos. Pero Él en su misericordia vino a mi vida. Algunos dicen, yo nunca he recibido un milagro. Y yo le digo, si usted recibió a Cristo, es el mayor milagro que usted ha recibido. Es un milagro. Usted puede testificar del milagro que Dios hizo de rescatarlo a usted de las tinieblas a la luz. Él es bueno. Si se escucha, si estoy muy alto, entonces me dicen para bajar un poco el... Dios es glorioso. Así que vamos a ir entrando en el tema, porque quiero que veamos cuál era el propósito de Pablo escribirle a los tesalonicenses, porque había cierta confusión o cierta curiosidad por saber el día del Señor. Y había curiosidad de saber cuál era el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, esa inquietud yo creo que hay muchos la tenemos. Y quien más habló de este tema en el Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que más hizo énfasis. Podemos ver, si usted me acompaña, vamos a Mateo 24 y podemos ver ahí algunas cosas. Quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 24. Dios es bueno. Él está con nosotros, amén. Y entonces habla de las señales, capítulo 24, del versículo 3 en adelante, habla de las señales antes del fin. Y vea que en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, guerras, siempre han habido guerras, rumores de guerras, muchas cosas se dan, pero no es que podamos decir nosotros, ese es el fin de todo. Dios tiene todo bien trazado, bendito sea Dios. Pasamos un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, y en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee dice, entienda. Ya, Daniel habló ahí en el capítulo 9, en el capítulo 10, 11 y 12 habló incluso de algunos tiempos, y él habla de un tiempo de 1260 días, luego habla de otro tiempo de 1290 días, otro tiempo de 1335 días, y por último está también sobre el milenio, que es los 1000 años después de la segunda venida de Cristo a la tierra, que Él va a gobernar sobre la tierra con todo el ejército. Oiga, sobre la tierra con todo el ejército de los santos. Amén. Así que esperamos estar con Él. ¿No se alegra? Porque Él vendrá, dice, con todo el ejército de los santos a gobernar sobre la tierra. Vendremos con Él con toda autoridad, bendito sea Dios. Entonces, Pablo habla a los tesalonicenses, y vuelvo otra vez un poco a la epístola que estábamos, y ahorita volvemos a Mateo 24. Y él les dice en el capítulo 4, en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pasamos al verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses estaban preocupados o estaban curiosos en saber qué pasaría con los que habían muerto en Cristo, o sea, con los que habían muerto, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con ellos? Pablo les dice que no se preocupen, que ellos también van a resucitar, ¿verdad? En el día que el Señor venga por su pueblo, ellos también van a resucitar, y juntamente con ellos nosotros también nos iremos. Hay pasajes para reforzar esto en 1 Corintios 15, 51 y 52, dice que el Señor mismo, y eso es glorioso, ¿verdad? Porque a nosotros, el pueblo de Dios, no van a venir ángeles a llevarnos, dice que el Señor mismo vendrá por nosotros. Amén. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que
levantará primeramente a los que hayan muerto en Cristo, los que estén muertos, y luego juntamente con ellos, de una forma concomitante, nosotros también seremos transformados y estaremos con Él en los cielos. ¿No se alegra usted de eso? Es una buena noticia. Vamos a ir avanzando. Dios es glorioso. Volvemos a ver el Mateo capítulo 24. Me pasa que ha habido muchas cosas que la iglesia se ha quedado como paralizada, pero Dios quiere que nosotros podamos entender todas estas cosas, y por eso Pablo le hace énfasis en esto. Y el propósito de Pablo con los tesalonicenses era más que todo como pastorearles, ¿verdad? Como enseñarles, pastorearles, instruirlos en estos acontecimientos, para que ellos no estuvieran preocupados por cosas que no se debían preocupar, ¿verdad? Entonces, él habla de esto como una forma como un pastoreo al pueblo. ¿Me explico? O sea, él lo hace no exhortándolos, sino animándolos, instruyéndoles, enseñándoles, corrigiéndoles. Esa es la tarea del pastor. Y esa fue la misión que Pablo tomó para sí, y él quería trabajar en eso para que ellos pudieran entender y no estuvieran preocupados por eso, no estuvieran curiosos con eso. En el capítulo 3 de la primera epístola de los tesalonicenses, en el versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, Dios quiere que nosotros estemos, ¿cómo le digo?, como tranquilos en ellos. Y vamos a ir avanzando, y al final vamos a ver por qué es que Dios quiere que usted tenga paz, ¿verdad? No se turbe su corazón, ni esté como acelerado o desesperado, porque Dios, Él tiene todo ya bien trazado, y tiene un plan, un diseño para cada uno de nosotros perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él es maravilloso. O sea, el propósito de Pablo entonces era pastorear al pueblo y como instruirlo, irlo llevando para que ellos pudieran ir siendo instruidos por el Señor, para que ellos pudieran entender que había cosas de las cuales no debían estar preocupados. Vamos en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5, dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vean, y voy entrando en materia. Lo he ido llevando como una introducción para que usted se meta, porque les dije que íbamos a hablar del día del Señor o de la venganza de Dios, ¿verdad? La venganza, usted puede también ponerle como tema, si usted quiere, la ira de Dios. Yo espero que usted no esté, y valga la redundancia, esperando el día del Señor. Que usted no esté esperando el día del Señor. Y ya le voy a decir por qué. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros estemos enfocados es en el día de Cristo. Son diferentes. Lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia. La gente habla del rapto, a mí me gusta usar como más arrebatamiento. No aparece la palabra arrebatamiento en la Biblia, pero se enseña en la Biblia. Igual que la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia Trinidad, pero se enseña la Trinidad. Y me gusta usar más arrebatamiento y no rapto, porque el rapto es como de secuestro, pero el Señor viene por la iglesia y la va a arrebatar, se la va a llevar. Nos va a llevar al cielo, amén. Dios es bueno. Entonces, siempre ha habido cosas, ¿verdad?, que han hecho que de repente alguien tenga sus dudas y sus inquietudes y puede preguntar, y eso no es malo, hay que preguntar y hay que escudriñar. Pero Pablo, como pastor en ese tiempo, él los instruyó para que estuvieran paz, para que estuvieran tranquilos, que no se desesperaran por lo que no había que desesperarse, sino que estuvieran desesperados por lo que realmente nosotros debemos estar desesperados. Y vamos ahorita a ir viendo por qué. Y usa una analogía
que el mismo Jesús la usa también en Mateo, y esa misma analogía Pablo también la utiliza. Usa la analogía de un ladrón. Entonces dice que el día que el Señor venga, o el día que Cristo viene por la iglesia, es un día que Él vendrá como un ladrón en la noche. Un ladrón nunca le manda a usted un telegrama o un correo y le dice, vea, el 20 de octubre a las 9 de la noche voy a llegar y voy a asaltar su casa. ¿Verdad que no? Sino que es algo de sorpresa, ¿verdad? Un ladrón le cae a usted de sorpresa. Entonces, Pablo usa la analogía, no es que Cristo sea un ladrón, no, sino que usa la analogía del ladrón para mostrarnos a nosotros cómo va a ser el día del arrebatamiento de la iglesia. Va a ser un día, dice que Él se manifestará como un ladrón, bendito sea Dios, como lecador en la noche. Entonces, Pablo habla, por eso dice que le dice a ellos que no estén preocupados por algunas cosas, por preocuparse por el tiempo, que a veces nosotros nos preocupamos. Muchas veces le preguntan a uno, hoy por cierto me preguntaba alguien, ¿es cierto que ya esta guerra es el final del mundo? Y yo le digo, el mundo no tiene fin. Lo que tiene fin es la dispensación de los tiempos, pero el mundo no tiene fin. Es infinito. Entonces, hay que tener cuidado para nosotros poderle decir a alguien, ¿verdad? Que no debemos estar preocupados por esto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, dice, pero le dice Pablo al pueblo, a los tesalonicenses, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué razón? Mateo 24:36, el Señor dijo, acerca del día de la venida de Cristo, nadie lo sabrá, ni los ángeles. Él dijo, solo mi Padre. Él se autolimitó diciendo, ni yo mismo lo sé. Solo mi Padre que está en los cielos sabe el día ni la hora. Y tiene lógica. Si a usted le dicen, si el Señor hubiera revelado el día de su venida, entonces quizás digamos que faltaran 20 años. Entonces todo el mundo dice, no, ¿para qué nos vamos a congregar? Sigamos haciendo lo que nos da la gana, faltan 20 años. Pero nadie sabe el día y la hora. Así que no debemos preocuparnos nosotros por fechas ni nada de eso. Eso se llama cronología del tiempo. Entonces hay tiempos, ¿verdad? Hay tiempos, eventos que se dan, acontecimientos, temporadas, épocas, pero Dios tiene todo bien trazado. Los tiempos del Señor, nosotros no podemos conocer el día ni la hora, pero Dios sí sabe cuándo Él va a venir por su pueblo. Entonces, por eso nosotros debemos estar preparados. Dios es bueno. Así que entonces, hermanos, los creyentes tenían esa curiosidad de qué era lo que iba a pasar. Y mire que los mismos apóstoles en Hechos 1:7 ellos le preguntaron al Señor, y el Señor también les contesta ahí que no había necesidad de que ellos conocieran esto. Bendito sea Dios. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente el Padre sabe cuándo va a ser el tiempo. Pero sí nos hace unas advertencias a nosotros. Dios es bueno. Entonces nosotros tenemos que estar, lo que Pablo dijo, ustedes tienen que estar listos. Y hoy Dios nos está diciendo, nosotros tenemos que estar listos, porque no sabemos el día ni la hora. Tenemos que estar listos para no perdernos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Está conmigo? Eso está como el refrán que dice, nadar mucho para morir en la orilla no vale la pena. Hay que esforzarnos, Entonces la venida de Cristo es la venida de Cristo para la iglesia. O sea, porque
Él no tiene, ¿cómo se llama? No ha revelado esto para nosotros, y Cristo va a venir por la iglesia y Él vendrá, como les dije, por medio de esa analogía, que vendrá como un ladrón en la noche para nosotros. Así que entonces no tenemos nosotros fechas, ni tampoco tenemos que preocuparnos por fechas, por tiempos. ¿Sabe qué es lo que nosotros nos debe preocupar a nosotros? La santidad. No importa cuándo vaya a suceder. Es la santidad lo que nos debe preocupar a nosotros para poder ser arrebatados el día que Cristo venga por la iglesia. Él es bueno. Así que entonces ellos tenían ciertas confusiones, y Pablo les escribe y les aclara a ellos todo esto, y era normal, y es normal incluso que nosotros hoy tengamos cierta curiosidad por esto. Y el Señor mismo enfrentó varias ocasiones esto. Por eso estamos en el capítulo 24 de Mateo, y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37, pero ahí sí debemos parar la oreja nosotros. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. ¿Cómo estaban el pueblo cuando estaba en los días de Noé? ¿Cómo estaban? ¿Ah? Bueno, vamos ahí al versículo 38. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué haciendo? ¿Qué hacían? A ver, lo que están siguiendo la lectura. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó? La puerta se cerró. O sea, Dios le dio una orden a Noé y le dijo: cierre la puerta. Y Dios la selló. Y cuando Dios sella, nadie puede abrir. Dios es maravilloso, amén. Ya vamos, yo sé que te estaba preocupado por el día del Señor, pero ya ahorita lo vamos a aclarar. Dios es bueno. Así que entonces, seguimos ahí en este capítulo 24 y dice, en el verso 39, vea qué curioso, hermanos. Nosotros tenemos que estar alertas, atentos a la palabra del Señor. Lo dice en el verso 39. Dice, vea que estaban primero comiendo, bebiendo, deseándose en casamiento, y hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que eso, hermano, no es el primer acontecimiento. Eso fue en el diluvio. Pero si usted lee el capítulo 18 y 19 de Génesis, ocurrió lo mismo. El pueblo había sido advertido, porque Dios siempre advierte al pueblo por medio de sus profetas. Sin embargo, se quedó la mayor parte de la población. Dios quiere que todos nos vayamos con el Señor. Dios es bueno. Pasamos al versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, que es nuestro, pues él está hablando de su Señor, pero hoy está hablando de nuestro Señor. Verso 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No van a darlo en Noticias Repretel, ni en Multimedia, ni en CNN. El Señor Cristo vendrá por la iglesia mañana. No, nada de eso. Y muchos se tiran al piscinazo a decir, el tal día viene Cristo, y no vino nada. Invalidando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Y nos dice que no nos preocupemos por esos tiempos, que no debemos estar preocupados por eso, debemos estar preocupados por vivir en santidad, para que cuando Él venga podamos viajar con Él. Él es bueno.
Gloria a Jesús. Bueno es Dios. Él está con usted. Me asusté, vi 00, creí que ya es medio del tiempo. Ya casi. Vea que ellos estaban preocupados por esto. Y la palabra del Señor nos manda a nosotros que no debemos, no necesitamos estar preocupados por el tiempo. No, preocupados por eso no. Debemos estar preocupados por conocer más de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Escritura? Hermano, la Escritura, la palabra de Dios es el alimento espiritual para todos los creyentes. No sé si será, pero yo le doy la gloria a Dios. Cuando yo empecé en el camino, cuando el Señor vino a mi vida, compré un cuaderno y una Biblia. Bueno, una Biblia que me ha regalado mi hermana, la tenía. Compré un cuaderno y yo empezaba a estudiar y yo hacía apuntes ahí en ese cuaderno. Si usted me pregunta qué apuntaba, pero yo apuntaba lo que más o menos yo entendía. Y así iba. A nadie me dijo cómo estudiar la Biblia y yo me metí a estudiar. Y alguien me dijo un día, hay una ¿cómo se llama? Una concordancia, y compré una concordancia. Otro me dijo, hay un compendio de Matthew Henry, compré el compendio. Y buscaba en el índice y iba aprendiendo a usarlo. Que está la enciclopedia Moody, compré la enciclopedia Moody. Y así sucesivamente me fui haciendo de un montón hice una biblioteca de eso. Hay mucho material en el cual usted puede investigar, hay buenos materiales. Pero principalmente, lea la Biblia. Tiene 66 libros. Es un compendio exclusivo para que nosotros nos orientemos en el plano espiritual. Tenemos bastante para leer. Mi papá no tenía ningún otro libro, solo la Biblia, y nos enseñaba Biblia a nosotros. Gloria a Dios. Y con esta aprendió a leer. Dios es bueno, amén. Así que entonces Dios escogió no revelarnos a nosotros el día en que Él nos llevará al cielo. O sea, Él nos va a llevar a nosotros cuando nadie lo espera. Cuando nadie esté esperando, Él vendrá por nosotros. Él es bueno. Así que entonces, hermanos, usted debe estar preparado para esperar el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora sí, le voy a decir por qué no debe estar usted esperando el día del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Él es bueno. Porque el día del Señor, dice la Escritura, que es un día de terror. Cristo viene por la iglesia, pero la manifestación del día del Señor es un día de terror. Y quisiera tener tiempo para meterme un poco en eso. Si usted ve, Dios le habla a la iglesia de capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, pero de ahí en adelante comienza el día del Señor para los moradores de la tierra. Así que ya no, alégrese porque ya no vamos a estar aquí. Pero el día en que Cristo viene por nosotros, todavía no hay que estar preocupados, hermanos. Imagínense que falta que se manifieste. Dice que hasta que se manifieste el hombre inicuo. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Hasta que Él no se manifieste, entonces no. Verso 13, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bendito sea Dios. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado también seremos llevados con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos enteramente preparados para el día de la venida de Cristo por la iglesia. Ahora, ¿qué es el día del Señor? Y les estaba explicando que es un acontecimiento que es muy exclusivo, o ¿cómo podríamos decirlo? O explícito para los que están en tinieblas. O sea, para la gente que no le dio la gana de convertirse
en un seguidor de Cristo o en un escogido de Dios. Porque los llamados somos todos. Amén. En Juan 5:25 por ahí. Pero los escogidos solamente son los que deciden seguir a Cristo, vivir para Cristo y adorar a Cristo. Y no quiero que usted lo tome a mal, pero en una iglesia pueden haber 1000. Y ojalá fuera como el programa que a veces quedaban antes en Canal 7, 50 y 50. Bueno, la idea es que sea el 100%, que vayamos al cielo. Pero habrán muchos que vienen porque le cae bien el pastor. El pastor me cae muy bien, entonces yo voy ahí. Me gusta ir porque viera que soy amigo de Melkin y no sé, me agrada ir ahí a ese lugar, ahí cantan bonito y todo eso. O por alguna otra razón, porque está fresquito, por lo que sea. Pero quizás no viene porque quiere ser un seguidor fiel de Cristo. No viene porque quiere ser un escogido de Dios. Los escogidos de Dios son los que deciden por sí mismos ser parte de ese grupo selecto. Amén. Nadie los va a escoger, ni el Señor mismo, porque Él dice que Dios nos dio a nosotros libertad para que nosotros podamos elegir cuál camino queremos caminar. Probablemente algunos tengan el camino correcto, pero el día del final le va a decir, se equivocó de camino, no era por aquí. Pero bueno, gloria a Dios por usted que está aquí y por mí que estamos luchando cada día. Todos luchamos, ¿sí o no? ¿Cuáles la llevan fácil en el Evangelio? Si alguien le dijo que era fácil, le mintió. Es un mentiroso, porque el camino del Señor es difícil. Y dice la Escritura, no lo digo yo, dice que la puerta al cielo es una puerta angosta y poco la hallan. Y el camino es un camino estrecho y es difícil transitar por ahí. Así que, si alguien le dijo que era fácil, se equivocó. Entonces, siguiendo con el tema, el día del Señor es un día de juicio. Es un juicio futuro que Dios trae sobre toda la humanidad. Así que entonces, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en los profetas menores, nosotros encontramos ahí en el libro de Isaías, y quisiera que fuéramos por lo menos y veamos en Isaías capítulo 2 y en el capítulo 13, por lo menos unos pasajes, así rapidito, para que usted conozca que no es que nosotros nos inventamos, no, es que Dios dejó todo trazado para que nosotros reflexionemos, pongamos las barbas en remojo y enderecemos el camino. Amén. ¿Están conmigo? Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, sobre todo altivo y sobre todo enaltecido, y será, ¿qué va a ser? Abatido. Todo el que se cree la gran cosa, viene la ira de Dios por sobre todos los impíos, incrédulos. Ese es el día del Señor. Yo no espero el día del Señor. Yo quiero irme en el día que Cristo viene por la iglesia. Ese es el día que debemos esperar nosotros. Pero si alguien espera el día del Señor, hermano, está perdido. Yo no quiero ese día, porque ese es un día de espanto. Bendito sea Dios. Y ya les voy a decir por qué. Capítulo 13, en el libro de Isaías. Acompáñenme ahí para leer. Capítulo 13, versículo 6 dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es un día difícil, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poco más. En ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. O sea, viene con furia,
con ira sobre los pecadores, sobre los impíos. O sea que hay una diferencia entre el pecador y el impío, ¿verdad? El impío es el que conoce y se aparta. Después de haber conocido, se aparta del Señor. Y el pecador es el que peca desenfrenadamente porque nunca ha conocido. Y así también dice en Joel, si usted quiere anotarlo ahí, en Joel capítulo 2, versículo 11, dice: el día de Jehová es un día grande y muy terrible. Y ahí usted lo puede ver. Y ahí hay en Abdías, en Amós y en todo esto hay versículos que hablan acerca del día del Señor. Y ninguno de esos versículos dice que sea un día bonito. Es un día de dolor, es un día de tristeza, es un día de amargura para los moradores de la tierra. Él es bueno, Él es glorioso. Entonces, hermanos, no debemos estar esperando el día del Señor, sino el arrebatamiento de la iglesia, el día que Cristo viene por usted. Gloria a Dios. Así que entonces, hermanos, ahí usted podrá encontrarse varios pasajes en Amós 5:18, 5:20, Malaquías 4:5. Muchos de estos pasajes hablan acerca del día del Señor. Es un día terrible. Y si usted quiere que lo confirmemos un poquito, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y así rápidamente. Por eso quería que usted pusiera prestar atención, porque la venganza de Dios es inminente, es una venganza futura, ¿verdad? Para todo aquel que no le obedezca, entonces se va a encontrar con el Señor cara a cara. Capítulo 6, y ahí habla de los sellos, tiene un título que habla de los sellos, y está el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, quinto sello, y vamos a ver, para avanzar así, no leernos todos, vamos a ir al sexto sello, versículo 12. ¿Están conmigo? Dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué hubo? O sea, un gran cataclismo, algo natural. O sea, Dios ha utilizado muchas cosas naturales para azotar al hombre en su desobediencia, los huracanes y todo este tipo de cosas. Bueno, aquí dice que no es la excepción. Dice, oiga, escuchen, miré cuando abrió el sexto sello. ¿Ya? En todos los sellos van sucediendo cosas, pero ya aquí el asunto está terrible. Y no es para que usted se asuste, es para que nos pongamos, como dice por ahí, a cuentas con Dios, ¿verdad? Recuerde la analogía del ladrón. El Señor viene cuando usted menos se lo imagina. Por eso dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Entonces, por eso, como dice en Lucas 12:32, que nosotros debemos velar y tener encendida la lámpara, ¿verdad? Para que no nos tome por sorpresa. Verso 12: y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida de un fuerte viento. Mire, cuando habla ahí que el cielo se puso negro como tela de silicio, es en el tiempo antiguo. La tela de silicio era una tela de pelo de cabra negra, y lo tejían eso cuando la gente estaba de luto. Todo eso se vestían con eso, se ponían eso, y era una señal de que había dolor, había luto. Y entonces así se va a poner el sol, y el sol se va a enrollar como un pergamino, dice, y va a haber oscuridad por bastante tiempo. La luna no dará su resplandor, porque si el sol no brilla, la luna tampoco, porque la luna no tiene luz propia, ella alumbra por lo que el sol le da. ¿Qué va a pasar? Porque eso no va a ser aquí en Costa Rica solamente, o allá en Estados Unidos, o en la China, no, va a ser en todo el mundo. Sigamos leyendo, para que vean lo que dice. Dice, y el cielo, se me terminó el tiempo, ¿qué fue? Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió
de su lugar. Y los reyes de la tierra, escuchen, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Verso 16. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? O sea, es un día tenebroso. Imagínense que es que nosotros nos asustamos con un terremotillo de 7.5, ¿ah? Y nos da miedo, ¿sí o no? Ahora imagínense un terremoto con escala de 11, 12 o 13, no sé cuánto el Señor lo va a mandar, porque va a sacudir todo. Y las islas se pasarán, dice, aquí dicen, se moverán de un lado a otro y todo. Imagínense, es un día de espanto. Entonces, hermano, debemos nosotros procurar evitar el día del Señor y buscar el día de Cristo. Amén, ahí quiero llevarlo. Entonces, evitemos el día del Señor y busquemos el día de Cristo. El día de Cristo es el día en que Cristo nos lleva a nosotros como iglesia al cielo y nos libra del juicio que viene para los moradores de la tierra, ¿verdad? Y Él nos sacará antes del juicio, porque dicen en Apocalipsis 3:10 que Él nos librará de la ira venidera. O sea, quiere decir antes, no dice en la ira, sino de la ira venidera. O sea, Él nos va a librar de ese día a nosotros. Debemos entonces, hermanos, procurar estar firmes, estar velando y estar, hermanos, preocupados por la salvación, preocupados por vivir en santidad, no preocupados por los tiempos, no preocupados por paz y seguridad. Probablemente después de esta guerra que hay ahorita en Israel, probablemente se firme un tratado de paz. Puede ser, nadie puede decir que no. Pero, porque se ha estado negociando desde el año 2007, se ha venido negociando ese tratado de paz y puede ser que lo firmen. Pero usted no se preocupe por eso, si firmen o no firmen ese tratado. Debemos estar preocupados nosotros por vivir para Cristo. Amén. Esperando el día que Cristo viene por nosotros, ¿verdad? Porque ese es el día en que nosotros vamos a ser recompensados. Aleluya. Y eso va a ser algo repentino, eso va a ser algo inesperado. O sea, va a ser algo que nos va a sorprender. Es una sorpresa que Dios tiene para el pueblo. Pero hermano, animándonos unos a otros, fortaleciéndonos a través de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, y caminando hacia adelante como si faltaran 100 años y esforzándonos como si fuera el último día también. Amén, porque el Señor puede venir hoy, nosotros no lo sabemos, mañana o entre un año o 5 años, no sé, pero estar preparados para ese día. ¿Estamos? Entonces, hermano, para que usted lo tengan, le quede ahí claro, el día del Señor es un día de ira para los moradores, pero el día que Cristo viene por la iglesia es un día de bendición. Aleluya. Entonces no nos debemos preocupar ni por la guerra del Armagedón ni por nada de eso, porque esa guerra, si se da durante el periodo de la gran tribulación, ya nosotros no estaremos aquí, porque el Señor nos ha llevado a nosotros al cielo. Amén. Entonces Pablo quería que ellos entendieran que nosotros vamos a ser llevados al cielo. La iglesia va para el cielo. Amén. No vamos a pasar por el juicio, excepto que alguien se descarrile, ¿verdad? Y se le caiga el tren, entonces pasará por el juicio de Dios. Porque es inminente, porque Dios es un Dios que es justo. Dicen ¿cómo se llama? En Éxodo 4:7 dice que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Así que, como enseñó el pastor un día, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que si sembramos para el reino de los cielos, vamos a cosechar el reino de los cielos. Amén. Y lo dejo con eso, que Dios le dé paz en su corazón y no esté preocupado por los tiempos, no esté preocupado por nada más
que guardarnos para el Señor. Amén. Quiero que oremos antes de bajarme de acá. Quiero que oremos. Si alguno aquí, cierran sus ojitos y antes de orar, si alguno aquí nos visita por primera vez o alguno se siente que no está bien, que si hoy viniera el Señor y no siente que no partiría con Él, puede levantar la mano con toda confianza y oramos. Amén. Y hoy puede ser el último día y puede ser la última oportunidad. Entonces, Dios en su misericordia, Él siempre nos da a nosotros la gran oportunidad. Hoy es la oportunidad. No, gloria a Dios, porque no hay ninguno. Así que entonces vamos a orar para que Dios nos dé fuerzas. Padre, en esta hora clamo a ti, Señor, para que nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón esté enteramente preparado para discernir tu palabra, Señor. Entender que nosotros estamos aquí porque queremos estar un día contigo en el cielo. Hemos venido buscando el día de la salvación, no el día de la ira, Señor, pero hoy yo creo que nos has hablado y hemos entendido que el día del Señor no es para nosotros, aleluya, sino que tú tienes preparado un lugar especial, un cielo nuevo para todo tu pueblo. Padre, gracias por cada uno de los que están aquí hoy, Señor. Señor, glorifícate de una manera maravillosa en cada uno de ellos. Señor, toca el corazón de ellos ahora mismo, Dios. Y si alguno viene con alguna preocupación, con alguna necesidad, con alguna enfermedad, con alguna dolencia, yo quiero declarar, conforme dice tu palabra, que no hay ni enfermedad ni dolencia que se pare y pueda estar en pie delante de ti. Porque Jesucristo llevó todas las enfermedades y las dolencias a la cruz del Calvario. Él venció por nosotros en la cruz. Él está vivo y Él resucitó y ha vencido toda enfermedad. Y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. A los que creen, dice que todo le es posible. Y yo creo que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así que, Señor, pon tu mano ahora y trae sanidad a las mentes y al cuerpo, en dolencias y a todo aquello que esté causando mal en nuestros cuerpos. Que el Señor reprenda toda enfermedad en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hora, Dios. Así que, hermano, reciba la bendición de Dios. Él es bueno, Él le ama a usted y quiere bendecirlo. Muchas gracias. Dios les bendiga y los dejo con el pastor.